El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la comunidad católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, feliz domingo. Hoy es el tercer domingo del tiempo de Cuaresma y nos preparamos a pasos agigantados hacia la Pascua. Va avanzando el año calendario y el año litúrgico, que no son solo fechas que van transcurriendo, sino pasos de nuestra vida espiritual, de los cuales estamos llamados a fortalecernos, a enriquecernos y a vivenciarlos. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti.
Catequesis del Papa León XIV en la audiencia general sobre la Iglesia, realidad visible y espiritual. Durante la audiencia general de este pasado miércoles, el Papa León XIV continuó con su ciclo de catequesis sobre la constitución dogmática Lumen Gentium, la Iglesia, realidad visible y espiritual, en base a uno de los pilares fundamentales del Concilio Vaticano II. Aquí la catequesis completa del Santo Padre. Queridos hermanos y hermanas, seguimos profundizando en la Constitución Conciliar Lumen Gentium, Constitución dogmática sobre la Iglesia. En el primer capítulo, donde se procura principalmente responder a la pregunta sobre qué es la Iglesia, esta es descrita como una realidad compleja. Ahora nos preguntamos, ¿en qué consiste tal complejidad? Alguien podría responder que la Iglesia es compleja en cuanto que es complicada y por tanto difícil de explicar. Algún otro podría pensar que su complejidad deriva del hecho de que es una institución que cuenta con 2000 años de historia y con características diversas respecto a cualquier otra agrupación social o religiosa. Sin embargo, en latín, la palabra compleja indica más bien la unión ordenada de aspectos o dimensiones diversos dentro de una misma realidad. Por eso, la Lumen Gentium puede afirmar que la Iglesia es un organismo bien compaginado, en el que conviven la dimensión humana y la divina sin separación y sin confusión. La primera dimensión se percibe inmediatamente, ya que la Iglesia es una comunidad de hombres y mujeres con sus virtudes y sus defectos, que comparten la alegría y el esfuerzo de ser cristianos, que anuncian el Evangelio y se hacen signo de la presencia de Cristo que nos acompaña en el camino de la vida. Pero este aspecto que se manifiesta a sí mismo en la organización institucional no basta para describir la verdadera naturaleza de la Iglesia, porque ésta posee también una dimensión divina. Esta última no consiste en una perfección ideal o en una superioridad espiritual de sus miembros, sino en el hecho de que la Iglesia es fruto del plan de amor de Dios por la humanidad realizado en Cristo. Por eso la Iglesia es al mismo tiempo comunidad terrena y cuerpo místico de Cristo, asamblea visible y misterio espiritual, realidad presente en la historia y pueblo que peregrina hacia el cielo. La dimensión humana y la divina se integran armoniosamente, sin que la una se superponga a la otra. Así la Iglesia vive en esta paradoja. Es una realidad a la vez humana y divina, que acoge al hombre pecador y lo conduce a Dios. Para iluminar dicha condición eclesial, la Lumen Gentium remite a la vida de Cristo, efectivamente quien se encontraba con Jesús por los caminos de Palestina, experimentaba su humanidad, percibía sus ojos, sus manos, el sonido de su voz. Quien decidía seguirlo se sentía impulsado precisamente por la experiencia de su mirada acogedora, por el toque de sus manos que bendecían, por sus palabras de liberación y sanación. Pero al mismo tiempo, siguiendo a aquel hombre, los discípulos se abrían al encuentro con Dios. En efecto, la carne de Cristo, su rostro, sus gestos y sus palabras manifiestan de modo visible al Dios invisible. A la luz de la realidad de Jesús, podemos ahora retornar a la Iglesia. Cuando la miramos de cerca, descubrimos en ella una dimensión humana hecha de personas concretas que unas veces manifiestan la belleza del Evangelio y otras veces se cansan y se equivocan, como todos.
Con todo, precisamente a través de sus miembros y sus limitados aspectos terrenos, se manifiesta la presencia de Cristo y su acción salvadora. Como decía Benedicto XVI, no existe oposición entre el Evangelio y la institución. Es más, las estructuras de la Iglesia sirven precisamente para la realización y concreción del Evangelio en nuestro tiempo. No existe una iglesia ideal y pura, separada de la tierra, sino solamente la única iglesia de Cristo encarnada en la historia. En esto consiste la santidad de la iglesia, en el hecho de que Cristo la habita y sigue donándose a través de la pequeñez y la fragilidad de sus miembros. Contemplando este perenne milagro que sucede en ella, comprendemos el método de Dios. Él se hace visible en la debilidad de las criaturas y sigue manifestándose y actuando. Por eso el Papa Francisco, en la Evangelii Gaudium, exhorta a todos a que aprendan a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro. Esto nos permite seguir edificando la Iglesia aún hoy en día, no solamente organizando sus formas visibles, sino también construyendo ese edificio espiritual que es el cuerpo de Cristo, mediante la comunión y la caridad entre nosotros. La caridad, en efecto, genera constantemente la presencia del resucitado. Quiere el cielo, decía San Agustín, que todos piensen solo en la caridad. Solamente ella vence todo, y sin ella de nada vale todo lo demás. Donde quiera que se halle, atrae todo hacia sí. Nueva escalada de violencia en Medio Oriente. Amenaza la frágil supervivencia de las minorías cristianas. A medida que las tensiones se vuelven a aumentar en Medio Oriente, ACN advirtió que una nueva escalada de violencia podría tener consecuencias devastadoras para las comunidades cristianas en toda la región. La presencia cristiana en Medio Oriente no debe desaparecer, afirmó Regina Lynch, presidenta ejecutiva de ACN Internacional. Una nueva espiral de violencia podría llevar a comunidades ya frágiles más allá del límite de su supervivencia. Libertad sí, guerra no. Incluso en países como Irán, donde los cristianos enfrentan discriminación y restricciones pequeñas comunidades continúan viviendo su fe en condiciones difíciles. Los conversos, en particular, siguen siendo especialmente vulnerables. El anhelo de libertad y dignidad entre los pueblos de la región es legítimo, señaló Lynch, pero el precio de una guerra renovada sería extremadamente alto. Los civiles siempre son quienes más sufren, y los cristianos suelen estar entre los más indefensos. Irak, una recuperación aún frágil. En Irak el temor crece. Las aldeas cristianas destruidas por la violencia extremista de los últimos años recién han comenzado a reconstruirse. La estabilidad actual depende de que ese proceso pueda consolidarse y de que las familias que regresaron logren rehacer sus vidas. Una nueva ola de destrucción sería casi imposible de soportar, advirtió Lynch. Muchos cristianos ya emigraron y ante un nuevo conflicto es poco probable que regresen. Quienes permanecen suelen ser personas mayores con recursos limitados y profundamente angustiadas por el futuro. Siria, Líbano, Gaza y Cisjordania. Minorías expuestas. En Siria la incertidumbre persiste en medio del proceso de transición política. Las ideologías extremistas no han desaparecido y continúan representando riesgos para minorías percibidas como occidentales, incluidos los cristianos. En el sur del Líbano, las comunidades cristianas se han visto repetidamente atrapadas en ciclos de violencia. Quieren la paz y son inocentes. Sin embargo, una y otra vez se convierten en víctimas del conflicto, afirmó Lynch. Equipos de ACN en terreno reportan un aumento de ansiedad y miles de nuevos desplazamientos. En Gaza, la situación humanitaria sigue siendo crítica. Una eventual interrupción de la ayuda podría poner en riesgo la supervivencia de la pequeña parroquia católica que aún permanece y de las miles de personas que dependen de su asistencia. En Cisjordania, muchas familias cristianas esperaban un repunte del turismo durante la Pascua, principal fuente de ingresos para la zona, pero la inestabilidad amenaza directamente ese sustento. Y desde Chile, solidaridad.
La directora de ACN Chile, Magdalena Lira, señaló que para muchos puede parecer un conflicto lejano, pero para miles de familias significa decidir si pueden seguir viviendo en la tierra donde nacieron o si deben abandonarlo todo. A través de los aportes benefactores de chilenos, ACN Chile apoya proyectos de emergencia, reconstrucción de viviendas, ayuda humanitaria y sostenimiento de parroquias que atienden a familias desplazadas. Desde Chile no podemos detener la guerra, pero sí podemos evitar que estas comunidades desaparezcan por abandono. La solidaridad concreta marca la diferencia entre quedarse o partir, afirmó Lira. Llamado a la solidaridad y a la oración. A pesar de la inseguridad, parroquias y comunidades religiosas continúan contribuyendo alimentos y gestionando escuelas, acogiendo familias desplazadas y promoviendo la reconciliación. Desde hace décadas ACN apoya a comunidades cristianas en todo Medio Oriente y continuará haciéndolo. Llamamos a la oración y a la solidaridad, concluyó Lynch, sean cuales sean los acontecimientos políticos, la presencia cristiana y la misión de la Iglesia en Medio Oriente deben continuar. La fuente de esta noticia, ACN Chile. El Papa pide orar en marzo por el desarme y la paz. El Papa León XIV pidió a los fieles de todo el mundo rezar en marzo por el desarme y la paz, en medio de la escalada bélica en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ya han dejado unas 600 víctimas mortales según la Media Luna Roja. Por su parte, Irán lanzó un ataque con dron contra las instalaciones militares de la Real Fuerza Aérea Británica de Akrotiri, en la isla de Chipre, territorio de la Unión Europea. Oremos para que las naciones procedan a un desarme efectivo, particularmente el desarme nuclear, y los líderes mundiales elijan el camino del diálogo y de la diplomacia en vez de la violencia, señaló León XIV, en la intención de oración propuesta para este mes de marzo. Este domingo, tras el rezo del Ángelus, el Santo Padre expresó su profunda preocupación por la escalada de violencia entre Israel, Estados Unidos e Irán, e instó al diálogo para frenar la espiral bélica que sacude a Oriente Medio. La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas recíprocas, ni con las armas que siembran destrucción, dolor y muerte, sino solo a través de un diálogo razonable, auténtico y responsable, aseveró. El Papa advirtió de la posibilidad de una tragedia de proporciones enormes y dirigió un apremiante llamamiento a las partes implicadas para que asuman la responsabilidad moral de detener la espiral de la violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable. También pidió que la diplomacia recupere su papel y se promueva el bien de los pueblos que anhelan una convivencia pacífica fundada en la justicia. En su sitio web, la Red Mundial de Oración del Papa recuerda que todos los meses el pontífice encomienda intenciones de oración que reflejan su profunda preocupación por la humanidad y la misión de la Iglesia. El sínodo alerta de la polarización en Internet y propone crear un organismo vaticano para la misión digital. El informe final del grupo de estudio sobre la misión del entorno digital propone la posible creación en el Vaticano de un organismo específico destinado a acompañar y supervisar los desafíos teológicos y pastorales, canónicos, que surgen en Internet. Se trata de uno de los 10 grupos creados por el Papa Francisco en 2024, al término de la primera sesión del Sínodo sobre la sinodalidad, con el encargo de profundizar en cuestiones relevantes para la misión de la Iglesia desde una perspectiva sinodal. Entre las recomendaciones figura la constitución de una pontificia comisión para la cultura digital y las nuevas tecnologías, u oficina de departamentos o equivalente, que tendría como cometido monitorizar las cuestiones emergentes en el ámbito digital, preparar documentos, directrices, vademecums, diseñar estrategias de formación diferenciadas para obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, y apoyar las
a las conferencias episcopales en la integración de la misión digital en sus planes pastorales. El documento subraya que se trata de las propuestas que deberán ser estudiadas y discernidas y no de decisiones ya adoptadas. En todo caso, el grupo de estudio advierte también de los riesgos éticos inherentes a las plataformas digitales. El documento subraya que muchos de los participantes de la consulta internacional señalaron el uso indebido de las plataformas digitales para la polarización, la manipulación o la difusión de informaciones falsas como un desafío significativo para la vida eclesial y la evangelización. En particular, advierte de que las conferencias episcopales y los equipos digitales diocesanos deben reconocer los riesgos éticos y la posibilidad de la polarización, una dinámica que a menudo puede estar inscrita en las propias plataformas de redes sociales. El informe señala que todos aquellos que participan en la evangelización digital deben ser conscientes que cualquier abuso de autoridad deriva doctrinal, sensacionalismo y manipulación. Según el texto, el entorno digital puede favorecer dinámicas que exacerban posiciones ideológicas, simplifican debates complejos y fomentan enfrentamientos que debilitan la comunión eclesial. Asimismo, se insiste en que las plataformas digitales dominantes no son neutrales, ya que funcionan mediante algoritmos que pueden obstaculizar la difusión de mensajes positivos y amplificar contenidos polémicos o divisivos. Otro desafío identificado es el uso indebido de las redes para la polarización, la manipulación o la difusión de información falsa, fenómenos que muchos participantes en la consulta señalaron como particularmente preocupantes. El informe aborda una cuestión central surgida en la asamblea número 16, cómo vivir la misión de la Iglesia en una cultura cada vez más marcada por lo digital. A partir de una amplia consulta en la que participaron agentes pastorales, expertos y realidades eclesiales de todos los continentes, el grupo recopiló existencias, analizó retos y formuló recomendaciones concretas. Entre los temas claves figura la necesidad de integrar la misión digital en las estructuras ordinarias de la Iglesia, evitando que sea considerada como un ámbito marginal o paralelo. También se subraya la importancia de profundizar en la noción de la jurisdicción territorial a la luz de las comunidades en línea, así como de reforzar la formación de pastores y agentes pastorales en la cultura digital. Uno de los puntos que suscita mayor reflexión es la eventual adaptación del concepto de jurisdicción eclesial, tradicionalmente vinculada al territorio geográfico. El texto anima a estudiar, discernir y aplicar posibles adaptaciones canónicas para responder a realidades digitales supraterritoriales. Asimismo, se invita a los organismos vaticanos competentes a examinar eventuales ajustes normativos que permitan acoger adecuadamente estas nuevas realidades. El informe propone ofrecer estrategias de formación diferenciadas según los roles eclesiales, con una preparación integral arraigada en la teología, el ministerio pastoral, la comunicación y la cultura digital, incluyendo modelos de formación de formadores. También se sugiere reforzar los programas de acompañamiento espiritual y de formación para los llamados misioneros digitales, basados en el discernimiento y la misión, e impulsar mecanismos estables de dirección espiritual y acompañamiento pastoral. Además, la seguridad y el bienestar digitales, así como la alfabetización mediática, deberían integrarse de manera estructural en la educación católica y en la formación seminarística. Las propuestas, subraya el documento, constituyen orientaciones abiertas al estudio y al discernimiento posterior. En el trasfondo permanece una pregunta clave para el futuro: ¿qué adaptaciones exige el entorno digital a un modelo de jurisdicción eclesial? Pensando históricamente en función del territorio, cuando hoy buena parte de las relaciones y comunidades se desarrollan más allá de las fronteras. Sigamos orando por la paz mundial. El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile presenta un mensaje a través del cual invitan a las comunidades y personas de buena voluntad a unirse en una plegaria para que prevalezca la concordia con todos los conflictos del mundo. En el inicio de su declaración, los representantes del Episcopado Nacional instan a la comunidad a acoger el llamado realizado por el Santo Padre el pasado domingo 1 de marzo, donde dice:
Recemos juntos para que prevalezca la concordia en todos los conflictos del mundo, solo la paz donde Dios puede sanar las heridas entre los pueblos. Haciendo propia esta preocupación, los pastores invitan a las parroquias, capillas, movimientos apostólicos y nuevas comunidades a rezar especialmente los días sábado 7 y hoy domingo 8 de marzo en las santas misas como en otras instancias, implorando en comunión la concordia en todos los países del mundo, como también una paz duradera. Respecto de los enfrentamientos de los que somos testigos en estos días que duelen profundamente, los obispos enfatizan que la violencia nunca es el camino para resolver los conflictos, pues solo conlleva destrucción, agregando que adhieren a la convicción del Papa, quien ha recordado que la estabilidad y la paz no se construyen con amenazas mutuas ni con armas que siembran destrucción, dolor y muerte, sino solo a través de un diálogo razonable, auténtico y responsable. Finalmente, en el marco del centenario de su coronación en Chile, el Comité Permanente encomienda este anhelo a la intercesión de Nuestra Señora del Carmen ante Jesús, Príncipe de la Paz, por nuestro mundo herido, para que ella custodie nuestros pasos en la fe. El mensaje es firmado por los integrantes del Comité Permanente de la SECH, el arzobispo René Rebolledo Salinas, presidente, el arzobispo Ignacio Ducase Medina, vicepresidente, el cardenal Fernando Chomalí Garib, el obispo Juan Ignacio González Errázuriz y el obispo Cristian Castro, secretario general. León XIV. Preocupado por Oriente Medio. La guerra otra vez. Dios quiere la paz. El Papa, de visita en la parroquia romana de la Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo en el Quarticciolo, recuerda la tragedia de los miles de niños muertos en Gaza, el conflicto, el dramático inicio de un nuevo conflicto en Irán y luego la plaga de la droga que en este barrio periférico golpea a tantas familias. Hay que rezar mucho. Hoy no hay sol sobre los tejados de los edificios en construcción. Un cielo compacto de nubes oscurece el Quarticciolo, un barrio en la periferia este de Roma, donde también las casas, los lotes construidos por el fascismo entre los años 30 y 40 del siglo pasado para alojar a las familias obreras, en esta tarde del domingo 1 de marzo parecen venirse abajo, quitando aire y luz a las calles con sus colores plomizos y desvaídos. Tonalidades asfixiantes, sobre todo las de los edificios rojo oscuro, con las fachadas enmohecidas con la humedad, recuerdan las composiciones claustrofóbicas de Alberto Burri, rojos quemados, mezclados con negro que quitan el aliento. Luego, a las 13:49, llega el coche blanco del obispo de Roma, que hoy visita la parroquia de la Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo en vía de Manfredonia 5, diseñada en la posguerra, precisamente en 1954, según el proyecto del arquitecto Francesco Fornari. Se trata de la tercera de las 5 comunidades de su diócesis que León XIV está visitando antes de la Pascua. El coche entra en el patio del oratorio y se detiene. Con su sotana blanquísima, el Papa baja del vehículo. De repente un punto de luz intensa irrumpe en el campo visual de todos los fieles, que por miles lo estaban esperando. Lo esperan desde hace 46 años, desde la última visita de un Papa, Juan Pablo II, a esta parroquia, la cual fue el pasado 3 de febrero de 1980. Desde este momento estoy muy agradecido, y no sabemos por cuántos días durará, por la situación en Oriente Medio, la guerra otra vez, y nosotros debemos ser anunciadores de la paz de Jesús, que Dios quiere para todos. Habrá que rezar mucho por la paz y vivir en unidad y rechazar la tentación de hacer daño al otro. La violencia nunca es la elección correcta. León XIV comparte sentimientos y preocupaciones sobre el nuevo conflicto estallado precisamente hace pocas horas en Irán, atacado por Israel y Estados Unidos,
con los niños y jóvenes que lo acogen inmediatamente después del cardenal vicario para la diócesis de Roma, Baldo Reina, y el párroco padre Daniel Canali. 2 vallas contienen 2 filas de fieles. El pontífice estrecha manos, bendice a los más pequeños. Alguien entona Papa Leone con la melodía de Can't Take My Eyes Off You de Frankie Valli and the Four Seasons. Las vallas sostienen muchas pancartas. Una interpreta claramente la preocupación de tantas familias en este barrio y dice: es justo que todos tengan una casa. Otra da la bienvenida al Papa con el calor típico del barrio. Vamos, Papa León, eres grande. La pequeña Rachel le dio la bienvenida. René, en cambio, le pregunta por qué tantas personas se comportan mal y por qué más en general existe el mal. Luego Federico, de 29 años, del grupo juvenil Magis, abraza al Papa en señal de fraternidad. Sabemos que existe el mal, responde el Papa, pero más importante es que existe el bien, existe el amor, y que en esta parroquia haya la luz del amor. Los niños de Gaza, sin familia, casa ni escuela. El pontífice, sentado bajo un gazebo preparado especialmente para la visita, responde las preguntas de los niños sobre el drama en la guerra en Medio Oriente. En Gaza, donde han muerto miles de niños. Muchos niños no tienen familia, casa, comida, una cama donde dormir. Esta es una tragedia en medio de nosotros. Todos hemos visto en estos últimos años algunas tragedias en Gaza donde muchos niños han muerto, donde se han quedado sin padres, sin escuela, sin un lugar donde vivir. Todos debemos buscar la misma respuesta que nos dice Jesús: ser promotores de paz, buscar soluciones mediante el diálogo y no la violencia. Por último, el Papa recuerda el drama de la droga que aquí afecta a muchas familias, en un barrio popular de la extrema periferia de Roma donde muchos viven de trabajos ocasionales. Hay que aprender a respetarnos, a decir no a las cosas que hacen daño y elegir siempre el bien. Rechazar lo que perjudica la salud, por ejemplo, decir no a la droga. Un problema también aquí, en esta zona. Siempre no a la droga y siempre sí a lo que hace bien. Ustedes también, jóvenes, tienen una responsabilidad en este sentido, un testimonio que puede ayudar a los niños y tratar también de eliminar estos problemas de las calles. Posteriormente, el Papa es recibido en los salones interiores de la parroquia donde lo esperaban los ancianos y los enfermos del barrio. El pontífice elogia el lema de la parroquia Hagamos comunidad, porque es la receta para que todos se sientan acogidos. Cuando nos encontramos juntos en comunidad, hay una fuerza mayor, mucho mayor que cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros. Es la fuerza que viene del amor de Dios, que realmente nos convierte en una familia donde unos con otros hacemos familia, donde incluso cuando uno está enfermo, uno está detenido, ha perdido la salud, sufre. Cuando estamos todos juntos allí nos sostenemos y podemos seguir caminando, y eso es realmente muy hermoso. Con este grupo reducido, León recuerda que los problemas del mundo, los de Oriente Medio y los de Ucrania, azotada por 4 años de guerra, así como los de un barrio periférico que sufre las lacras de la criminalidad, la violencia, pueden superarse con la oración y con el compromiso de todas las fuerzas sanas de la sociedad. Antes hablé de la necesidad de rezar por la paz en el mundo, los problemas en Oriente Medio, en Ucrania y en tantos otros lugares. Pero es realmente importante rezar por la paz aquí, en casa. Y también es importante que la voz de la parroquia despierta un poco la respuesta de las autoridades. La policía, el Estado, que muchas veces podrían hacer más para ayudar a superar los problemas que existen aquí. Entonces, también esta voz que viene en la comunidad de fieles de esta parroquia puede alzarse y se pueden buscar cambios importantes para el bien de todos. Trabajemos juntos. Al final de la misa, el Papa se reúne con el Consejo Pastoral de la parroquia y agradece, de manera espontánea, por hacerlo sentir como en casa. Soy nuevo como su obispo y realmente me siento feliz de encontrarme con ustedes, con esta comunidad, de sentir también este espíritu vivo incluso en la celebración eucarística, que es una expresión de la vida que ustedes tienen y comparten y que espero que hoy, mañana y en el futuro puedan ofrecer. Las numerosas actividades de la comunidad, su enfoque en los grupos juveniles, su empuje y resiliencia frente a las dificultades que provienen de un barrio complicado, marcado por fragilidades y criminalidad, han impresionado evidentemente al Papa. Aquí realmente hay una comunidad de fe que es fuerte,
tosta. Me gusta esa expresión, que tiene la fuerza que proviene sobre todo de la fe y de la convicción de que a pesar de todas las dificultades, viven en un barrio que evidentemente tiene problemas serios. Al mismo tiempo hay esta comunidad que es un testimonio vivo de que es posible encontrar vida, amor, caridad y fraternidad. A pesar de las múltiples dificultades, el obispo de Roma encontró en la periferia de su diócesis una parroquia saludable, que vive el Evangelio. Esta expresión, que para mí también es muy bella, hagamos comunidad, ustedes la están realizando. Y realmente esto es grande. Y con las visitas a los ancianos y a los enfermos, a pesar de todas las dificultades, ahí estamos viviendo de verdad lo que Jesús quiso. En Cuaresma, tiempo de prueba, hasta el desierto me lleva el Señor a ofrecer mi vida en oblación, como lo hizo Jesús en su pasión. En Cuaresma, tiempo de espera, en el desierto acompaño al Señor. Junto a Él preparo el corazón para el día de su resurrección. En Cuaresma, tiempo de espera, en el desierto acompaño al Señor. Junto a Él preparo el corazón para el día de su resurrección. Del Evangelio según San Juan. Jesús llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió: «¿Cómo? ¿Tú que eres judío me pides de beber a mí, que soy samaritana?». Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido, y él te habría dado agua viva». «Señor», le dijo ella, «no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo, donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales?». Jesús le respondió: «El que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna». «Señor», le dijo la mujer, «dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla». «Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar». Jesús le respondió: «Créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén ustedes adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo:
Yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir cuando Él venga. Nos anunciará todo. Jesús le respondió: soy yo, el que habla contigo. Muchos samaritanos en esta ciudad habían creído en Él. Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos, y Él permaneció allí 2 días. Muchos más creyeron en Él a causa de su palabra, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has dicho. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Viene a Jesús una mujer, y viene con sus prejuicios, con su sed ardiente y con sus ganas de cambiar. ¿Cuáles son los prejuicios de la samaritana frente al Señor? Desde lo cultural, en aquella sociedad un hombre no podía hablar en público con una mujer. Su machismo exagerado no le permite rebajarse y hablar con un ser inferior. Jesús se pone a hablar con ella con toda naturalidad. Él quiere volver al proyecto original de Dios, donde los hombres y las mujeres van a tener la misma dignidad y los mismos derechos al ser hijos e hijas de Dios. Estos prejuicios también son de tipo social. Los judíos y los samaritanos no se pueden ver, hasta el punto de que a los judíos les estaba prohibido usar los objetos de los samaritanos, sus vasijas, ya que se contaminarían, por dar un ejemplo. Y Jesús no tiene ningún problema en pedir un trago de agua del cántaro de esa mujer. ¿Ves esa agua? No tiene color. Tampoco las personas, judíos y samaritanos, tenemos el mismo color del agua, el color del amor. Todos somos hermanos. Y los prejuicios religiosos. Solo tenía por inspirados los 5 primeros libros de la Biblia. Los samaritanos son gente extranjera que se había asentado durante el exilio de Babilonia. Lo cierto es que los dos pueblos no se podían ver. Dice la mujer: nosotros adoramos a Dios en un templo que tenemos en el monte Garizim, y ustedes dicen que solo en el templo de Jerusalén se puede adorar a Dios. A este planteamiento dice Jesús: ni en el Garizim ni en Jerusalén, sino en el corazón de cada uno, es decir, en espíritu y en verdad. La religión nunca puede ser motivo de división, sino de unión. Cuando 2 personas tienen a Dios en el corazón, no pueden odiarse ni distanciarse, sino amarse. La samaritana va a Jesús con su ardiente sed, pero con ganas de cambiar. Lo que caracteriza a todo hombre y a toda mujer es la sed. Todos tenemos sed. Sed de bienestar, sed de salud, sed de cariño. En definitiva, sed de felicidad. Lo peor es que a veces equivocamos el camino, como tú mismo, como yo, nos hemos equivocado. El texto del Evangelio recuerda a los 5 maridos que has tenido. A la samaritana le dice el Señor: y el que ahora tampoco es tuyo, después de ese despilfarro de amor. ¿Eres feliz? ¿No te das cuenta de que el cántaro de la felicidad que llenas todas las mañanas con toda ilusión se te queda vacío al atardecer? Eso les pasa a tantas personas. Quieren llenar su corazón de dinero, de placer, de poder, y no son felices. Por eso Jesús le dice: si conocieras el don de Dios, yo te daría a ti un agua viva que calma plenamente la sed. Dame, Señor, de esa agua, dice la samaritana. Aquella mujer constató que aquel hombre era distinto de todos los demás. Le llenaba el alma, le llenaba el corazón, se sentía nueva, sin necesidad de volver al pecado para ser feliz. Dice el Papa León XIV:
deseo colocar las palabras del Señor Jesús a la mujer samaritana. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. En el Evangelio, este encuentro revela la esencia del auténtico diálogo religioso, un intercambio que se establece cuando las personas se abren unas a otras con sinceridad, escucha atenta y enriquecimiento mutuo. Es un diálogo nacido de la sed de Dios por el corazón y la sed de humanos de Dios. En el pozo de Sicar, Jesús supera las barreras de cultura, el género y de la religión. Invita a la mujer samaritana a una nueva comprensión del culto que no se limita a un lugar concreto, ni en este monte ni en Jerusalén, dice Jesús, sino que se realiza en espíritu y en verdad. Este momento capta la esencia misma del diálogo interreligioso, el descubrimiento de la presencia de Dios más allá de toda frontera y la invitación a buscarlo junto con reverencia y humildad. Finalmente, la samaritana se convierte en la primera misionera. Ella es feliz, pero no quiere guardar su felicidad en su corazón, sino llevarla a su pueblo. Ella ha experimentado quién es Jesús y lleva este mensaje a sus paisanos. Ellos mismos se van a convencer de que la mujer les ha dicho la verdad. El apóstol nace de un encuentro al vivo con Jesús. La samaritana no les dice, vengan a escucharlo, sino vengan a ver, a experimentar. Solo los convencidos pueden convencer. Solo los que están llenos pueden llenar a otros. Solo los que han hecho una bonita experiencia con Jesús están llamados a contagiar de esa misma experiencia. Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Mi tierra se abrirá a tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos. Mi pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí. Yo seré la tierra que emana leche y miel. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Me darás unas entrañas nuevas, mis rocas ya no harán daño a nadie, solo acariciarán. Infúndeme tu espíritu, Señor, y haz que se encariñe conmigo, que quiera ser morada en mí y así tenga sabor a ti. Entonces habitaré en la tierra que es mía y yo seré tu pueblo y tú serás mi Dios. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí.
El Semanario Diocesano, el amigo de la familia, nos trae esta semana las siguientes informaciones. Detener la espiral de violencia. El llamado a la paz del Papa León XIV. El Papa pide poner fin a esta espiral de violencia en Medio Oriente. La guerra produce heridas profundas en la historia de los pueblos. Ninguna victoria armada podrá compensar el dolor de las madres, el miedo de los niños y el futuro robado. Son las palabras del Papa León XIV tras el bombardeo de Estados Unidos e Israel sobre Irán. En la misma página 1, sigamos orando por la paz mundial. El mensaje del Comité Permanente del Episcopado Chileno. En la página 2, Lección Divina Cuaresma Pascua. Un itinerario del desierto al jardín. Tercer domingo de Cuaresma, encuentro junto al pozo. En la página 3, gracias a los que han servido. La Iglesia de Magallanes agradece el servicio generoso de diversos hermanos y hermanas que han trabajado en nuestra comunidad y que han sido enviados a otros lugares del país y del continente para seguir sirviendo a los hermanos. Al padre Germán Balboa, que fue párroco del Santuario de María Auxiliadora, que se encuentra en la comunidad salesiana de Linares. Al padre Juan Carlos Sura, que fue vicario de Cristo Obrero y delegado episcopal para la catequesis, que fue trasladado a la diócesis de La Serena, a la comunidad salesiana. Al padre Luis Rendich, que fue trasladado como director de la comunidad religiosa salesiana de Valparaíso. A la hermana Cristina Macías, de la comunidad de las misioneras Siervas del Divino Espíritu, que fue trasladada a la comunidad de Quinamayo en Cali, Colombia. Y a Sor Bernardita Meneses, directora de la comunidad religiosa de María Auxiliadora en Puerto Natales, que ha sido trasladada a la escuela Laura Vicuña de Sierra en San Joaquín, Santiago. De igual manera, acogemos fraternalmente a los hermanos y hermanas que asumen nuevos desafíos en nuestra iglesia de Magallanes. El padre Esteban Merino, que asume como párroco en Cristo Obrero, el padre Daniel Cerda, como vicario parroquial de Cristo Obrero, el padre Peter Dewey, el nuevo párroco del Santuario María Auxiliadora, el padre Patricio Barría, que viene desde San Bernardo a hacerse cargo de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, al padre Bernardo Estudillo, anterior párroco de Fátima, que se ha trasladado a la parroquia San Francisco de Sales de Porvenir, a Sor Rosa Echeverría como directora de la comunidad religiosa de las Hijas de María Auxiliadora en Puerto Natales, y a Ariel Solís Andaur, religioso salesiano en formación en su tirocinio, a la comunidad pastoral del Instituto Don Bosco. Igualmente, se le ha encomendado a 2 hermanos de nuestra comunidad nuevas responsabilidades en la Vicaría Pastoral Diocesana. El padre obispo ha encomendado la tarea de delegada episcopal para la Vicaría Pastoral a la hermana Mayra Calderón Ramírez y al seminarista Fabián Silva Díaz como secretario de la Vicaría Pastoral. En otras informaciones, en la misma página 3, aniversario de la comunidad Jesús de Nazaret, que ha cumplido 44 años sirviendo a los hermanos de la población Domingo Espiñeira en la parroquia San Miguel Arcángel. Y también de la sección Noticias Fueguinas de la Prensa Austral, ex párroco Santiago Redondo bendijo y agradeció visita de su sucesor en Porvenir. Para finalizar estas notas que nacen de nuestro semanario diocesano, se envía un saludo a las mujeres en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Sé fuerte, sé noble, sé humilde, sigue siendo tú. Santoral Católico de la Semana, hoy domingo 8 de marzo, en el tercer domingo de Cuaresma, el equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno les recuerda el elenco de santos y santas que se celebrarán esta semana que se inicia, para que saluden a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 8, San Juan de Dios. El día de mañana, lunes 9, Santa Francisca y Santa Romana. El día martes 10, San Macario. El día miércoles 11, San Eulogio.
El día jueves 12, Santa Norma. El día viernes 13, San Rodrigo. El día sábado 14, Santa Matilde. Y el próximo domingo 15, Santa Luisa de Marillac. Hermanos y hermanas, finaliza este espacio radial que el equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno realiza domingo a domingo. Queremos recordarles algunos espacios importantes, uno mencionado en el momento de las noticias y otro que proviene de nuestra comunidad del Santuario de Jesús Nazareno. Todos los viernes de Cuaresma vivimos el Vía Crucis según las oraciones que hacían nuestros mayores en Chiloé. Es una experiencia no solo espiritual, sino cultural muy rica, que estamos todas y todos llamados a vivenciar. Así que, hermanos, asista a nuestra comunidad los días viernes a las 7 de la tarde a vivir el Vía Crucis como lo hacían nuestros mayores. Y la otra invitación, este martes está citada la reunión de la Vicaría Pastoral a las 8 de la noche en Villa Alfonso para quienes han sido convocados de las comunidades, porque debemos preparar nuestra Semana Santa como Iglesia de Magallanes. Hermanos y hermanas, que estén muy bien, que el Señor os bendiga a todos y sigamos en este camino cuaresmal junto a Jesús. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.